Hola, bienvenido a nuestra serie de podcast Reviviendo Congresos con los Expertos. Siguiendo nuestro compromiso con la educación médica y para mantener actualizados a los profesionales de la salud involucrados en el tratamiento de personas viviendo con VIH, preparamos una serie de entrevistas con los expertos en VIH de México para discutir las publicaciones más destacadas de cada conferencia internacional. En la primera serie, Reviviendo CROI 2021, se discutirá el siguiente tema: tratamientos inyectables de acción prolongada, con nuestros expertos los doctores Cristian Reinaga y Humberto Gudiño. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Cristian Reinaga, enlace médico-científico de VIH para GSK México. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Humberto Gudiño. Él es médico internista y médico tratante de personas viviendo con VIH en la clínica especializada Condesa. CROI 2021 es una de las conferencias internacionales más importantes sobre VIH y virología. Se llevó a cabo de manera virtual el pasado 6 al 10 de marzo. Y entre otros temas importantes se presentaron resultados relacionados con las terapias inyectables de acción prolongada. De tal manera que en este podcast discutiremos un poco sobre este tema con nuestro invitado especial, el doctor Gudiño. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes quisiera preguntarte, ¿qué te pareció este CROI 2021 en un formato virtual? Hola, doctor Reinaga. Muchas gracias por la invitación y agradezco, como siempre, a GSK, que siempre ha estado en pro de la educación médica continua. Pienso que este CROI 2021 tuvo un significado especial. Pienso que esta conferencia en el formato virtual nos ofreció el actualizarnos en los conocimientos más importantes sobre VIH, y ahora no solamente sobre VIH, sino sobre la infección por COVID-19, que sin duda ha cambiado la perspectiva que tenemos en general, pues incluso de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces este formato, ahora con esta situación de que no podemos viajar, sin duda ha sido muy bueno. A lo mejor ofrece ciertos beneficios. ¿Cuál beneficio? Que podemos ver sesiones o muchas sesiones a las que de repente en el formato presencial no se pueden ver, ¿no? Porque muchas veces las sesiones se empalman. Yo creo que se ofrecen beneficios. Creo que los contras, sin duda, el que nosotros no podamos estar ahí. De repente, cuando tú tienes la posibilidad de escuchar algún estudio novedoso, siempre te quedan ciertas preguntas, ciertas dudas. Quizá incluso esta situación de la interacción que puedes tener con los ponentes posterior a las sesiones, a lo mejor es algo de lo que te deja ahí un poquito de sabor amargo de boca, pero en general creo que cumplió las expectativas, y creo que esto va a cambiar un poquito la forma que tenemos de tratar a nuestros pacientes con VIH en los siguientes meses. Es todo un reto esto de la modalidad virtual, y pues parece que ya llegó para quedarse, ¿no? Parece que en el futuro a corto plazo seguiremos en esta modalidad o en modalidades híbridas. Pero bueno, en relación con la conferencia, uno de los estudios que se presentó sobre este tipo de terapias de acción prolongada fue el estudio Atlas 2M, específicamente los resultados a 96 semanas. En este estudio se explora cabotegravir rilpivirina de forma intramuscular, y hay dos grupos, uno donde se aplica el medicamento cada 8 semanas versus otro grupo que se aplica cada 4 semanas. Los resultados que se presentaron fueron acerca de la eficacia virológica, y la aplicación cada 8 semanas fue no inferior a la aplicación cada 4 semanas. En relación con la tolerabilidad, la mayoría de las reacciones en el sitio de inyección fueron grado 1 y 2, y lo que se observa es que disminuyen conforme pasa el tiempo. Y entre la semana 48 y 96 se agregó un caso de retiro virológico confirmado, más bien de fallo virológico confirmado en el grupo de cada 8 semanas, pero tomando en cuenta el total de casos acumulados de fallo virológico confirmado es menor al 2% en ambos grupos. En este sentido, doctor Gudiño, ¿cuáles son tus consideraciones sobre estos resultados del estudio Atlas 2M en la semana 98, tomando en cuenta la eficacia, tolerabilidad y barrera a la resistencia del régimen? Pienso que los resultados de los estudios eran esperados. Ahora, con los regímenes de inhibidores de integrasa, nosotros, algo que no se había presentado con otros fármacos como inhibidores de la proteasa, análogos no nucleósidos, los inhibidores de la integrasa nos ofrecen una supresión virológica más allá del 90%. Y precisamente estos resultados a 96 semanas, pues tenemos una supresión virológica, tanto en el brazo de cada 4 semanas como en el brazo de cada 8 semanas, arriba del 90%.
Las personas realmente, la tasa de abandonos, pienso que es muy pequeña. Sí hay algunos casos de abandonos y no sé si a lo mejor de repente incluso esta situación de la pandemia pudo haber influido por la dificultad en determinado momento que pudieran tener las personas en el acceso. Igual, por efectos adversos serios, las tasas de abandono son de menos de 3.3%, o más o menos como el 3.3% en ambos brazos. Entonces yo creo que estamos ante una terapia buena. Algo que creo que había una interrogante importante en esto es con el incremento de las dosis en el brazo de cada 8 semanas, si a lo mejor las personas pudieran tener más efectos adversos, desde a lo mejor dolor en el sitio de la inyección, con otros fármacos que se administraban ya sea vía subcutánea también anteriormente, también podíamos ver que de repente esta situación pudiera ser una causa importante de suspensión del tratamiento. Los análisis que se hicieron, que fueron de miles de aplicaciones, la verdad es que no hubo diferencia entre el brazo de 4 semanas y de 8 semanas. Desde el punto de vista de resistencia, creo que nos deja bastante tranquilos. Aunque sí se presentaron ahí algunas mutaciones de resistencia, algo de lo que se pudo ver es que estos pacientes, después de que tú los pudieras cambiar a una terapia, no a una terapia ya por una falla virológica confirmada, prácticamente todos los pacientes, a excepción de uno, y esto porque no tuvo una buena tolerancia al tratamiento de segunda línea, ese paciente, todos los demás pacientes suprimieron después de la falla. Entonces hay una mutación ahí que se presentó, que es la N155H, que es una mutación la más común para pacientes que toman o que en este caso ya se aplican inhibidores de integrasa, pero realmente creo que es de las mutaciones que, si bien es de las más comunes, es la que menos nos preocupa o de las que menos nos preocupan, porque de repente la tasa de respuesta incluso a inhibidores de integrasa como pudiera ser dolutegravir pudiera ser buena. Entonces yo creo que estamos con una evidencia muy buena de este estudio a 96 semanas, que yo creo que nos va a dar nuevas pautas de tratamiento en los siguientes meses, quizá años. Excelentes tus consideraciones, doctor Gudiño, muchas gracias. Y en este mismo tenor, hay otros estudios que se han presentado sobre el régimen de acción prolongada inyectable de cabotegravir rilpivirina. Específicamente está el estudio Atlas, estudio FLAIR y este nuevo estudio de Atlas 2M. En ese sentido, también se presentó un análisis agrupado que incluyó los desenlaces de estos 3 estudios a las 48 semanas, enfocadas principalmente en el incremento de peso y en los lípidos, que pues también ha sido un tema del cual se ha hablado bastante en esta conferencia y en otras anteriores. En ese sentido, en los 3 grupos que se compararon, que fueron la aplicación cada 4 semanas, la aplicación cada 8 semanas y la terapia oral estándar, el incremento de peso que se observó fue mínimo en los 3 grupos. El incremento o el cambio en los lípidos también fue similar en estos 3 grupos. Entonces, desde este punto de vista metabólico, ¿cuál es tu percepción de estos resultados, tomando en cuenta que pues ya existe bastante evidencia relacionada con incremento de peso e inhibidores de integrasa? Esta situación de cambio de peso que ha venido sonando de forma muy intensa los últimos 2 años. En diferentes conferencias internacionales vemos cada vez más evidencia, ¿no?, del incremento de peso asociado a los inhibidores de integrasa. En estos estudios, en este condensado de estudios que acabas de mencionar, fíjate, algo de lo que me llamó la atención bastante es que muchos de los pacientes que ya empezaron con este régimen de tratamiento de fármacos de liberación prolongada intramusculares ya venían con problema de sobrepeso o obesidad, que eso es una característica muy importante. Prácticamente más del 50% de los pacientes que se les ajustó el tratamiento o que se les dio el tratamiento ya tenían cierto problema de obesidad o sobrepeso. De hecho, la mayoría de los pacientes ya tenían un índice de masa corporal por arriba de las percentilas adecuadas, ¿no?, de las percentilas normales. Entonces esto llama la atención. De hecho, muchos pacientes, se hizo así como la comparación de pacientes que venían con inhibidores de la proteasa, de pacientes que venían con análogos nucleósidos y de pacientes que venían con un régimen oral de inhibidores de la integrasa. Entonces, esto prácticamente, el cambio que se presentó de peso en los grupos, prácticamente fue muy pequeño, ¿no? Más o menos 1 kilo en los 3 grupos. El grupo de cada 4 semanas, el grupo de cada 8 semanas y el grupo del régimen oral estándar. Entonces, prácticamente no hubo un incremento de peso. Quizá en el régimen de cada 4 semanas hay una diferencia de 550 gramos en relación a este incremento de peso. Y en relación a las personas
personas que incrementaron más del 10% del peso corporal, por ejemplo, incluso en el brazo de cada 4 semanas de la administración de cabotegravir rilpivirina se observó más o menos un 8% del incremento de peso. En el grupo de cada 8 semanas, un 5%. Si nosotros nos ponemos a pensar de repente si fue a lo mejor la dosificación que es mayor en el grupo de cada 4 semanas, a lo mejor pudiera ser a lo mejor una situación que pudiera incrementar el peso, creo que este estudio, estos resultados nos sacan un poquito de la duda. Y también este mismo incremento de peso se presentó en el grupo de fármacos orales, entonces parece ser que más bien es un problema relacionado a la misma infección por VIH, esta situación que se ha comentado de a lo mejor el fenómeno de retorno a la salud, que en sí por las terapias. Desde el punto de vista de lípidos, creo que no solamente estos estudios, sino estudios que hemos podido ver con otros inhibidores de integrasa, hemos visto que los fármacos son, desde el punto de vista lipídico, muy inocuos, que ofrecen un cambio muy leve en el perfil de lípidos, y pues creo que los resultados de este estudio nos lo vinieron a comprobar. Prácticamente no hay un cambio importante en el perfil de lípidos en ninguno de los 3 brazos, entonces eso es importante. Y creo que un último dato interesante que es importante mencionar es que de todos los pacientes que estuvieron incluidos independientemente del brazo, solamente el 4% de los pacientes tuvieron un incremento de índice de masa corporal que los hicieron caer dentro del límite de obesidad, es decir, más de 30. Entonces yo creo que esto también es importante porque de repente nosotros cuando tenemos un paciente, nosotros como clínicos, como médicos tratantes, cuando tenemos un paciente que empieza ya el tratamiento con obesidad, de repente puede ser que sí te dé un poquito de escozor, ¿no? Un poquito de incertidumbre, saber si a lo mejor es una buena elección iniciarles con un fármaco inhibidor de integrasa. Entonces creo que estos resultados a lo mejor nos vienen a dar un poquito de apoyo, que sí tenemos que ofrecer medidas, ¿no? Medidas como una buena alimentación, a lo mejor no llevar una vida sedentaria, hacer ejercicio. También de la mano escoger el régimen de tratamiento antirretroviral de forma individualizada, pero también no pensar que todos los fármacos inhibidores de integrasa te van a ocasionar un incremento de peso importante. Creo que estamos sobre un fármaco muy importante, una combinación de fármacos que sin duda creo que va a cambiar los paradigmas en el manejo antirretroviral actual y a largo plazo pues nos va a ofrecer un cambio extraordinario desde el punto de vista de adherencia a nuestros pacientes. En ese mismo sentido, hablando de estas nuevas terapias de acción prolongada con una forma de administración diferente, inyectable, existen, además de los estudios Atlas, FLAIR, Atlas 2M, en CROI se estuvo hablando de nuevos fármacos también de acción prolongada, incluso fármacos orales, otras formas de administración parenteral, implantes, etcétera. Yo quería preguntarte, doctor Gudiño, viendo todos estos estudios que se empiezan también a presentar y viendo que los estudios de cabotegravir rilpivirina ya van teniendo un seguimiento más extenso, ¿cuál consideras tú que será el futuro a corto plazo para el tratamiento antirretroviral? ¿Los medicamentos intramusculares de acción prolongada o implantes u otra administración diferente a la oral, crees que vayan a sustituir a los regímenes orales? Yo creo que no podemos generalizar el uso de estos fármacos. Desgraciadamente en la población mexicana seguimos viendo pacientes con enfermedad muy avanzada, donde quizá este tipo de terapéutica creo que en este momento no sería la ideal, pero en quien sí, nosotros en México, en general en el país, tenemos una epidemia concentrada, una epidemia que se da en hombres que tienen sexo con hombres jóvenes, y la mayoría de veces son pacientes muy jóvenes que no tienen comorbilidad. Entonces, en estos pacientes muy jóvenes que no tienen comorbilidades, que es la mayoría de los pacientes, creo que sería un régimen ideal. Un régimen que a lo mejor se tiene que administrar cada 4 o cada 8 semanas de forma intramuscular, que incluso, por ejemplo, viendo la perspectiva de manejo ya a largo plazo en una clínica como en la que tengo la fortuna de trabajar, la Clínica Condesa, que vaya el paciente a la farmacia y le puedas administrar el fármaco de forma supervisada, creo que es importante, porque esto vas a estar prácticamente seguro que el paciente está aplicándose el tratamiento. Pienso que a lo mejor un poquito los contras que puede tener
esta terapia o este tipo de terapias, incluyendo los implantes, son las interacciones farmacológicas que pueden tener. Si bien los regímenes actuales cada vez pienso que hay menos problemas de interacciones farmacológicas, ya hemos tenido, por ejemplo, un poquito la lección del uso de Favirenz con los implantes para evitar embarazos como método anticonceptivo, que incluso en algunos casos se han presentado embarazos. Entonces creo que es algo que no debemos de perder de vista. Sin duda va a venir a cambiar y va a revolucionar el conocimiento y el manejo de los pacientes con VIH, pero creo que todavía ahorita necesitamos más evidencia. Creo que estos estudios son excelentes, están mostrando resultados excelentes y que pienso que ya prácticamente a un año del análisis de estos estudios se están marcando una buena tendencia a que van a ser terapias excelentes a largo plazo y que sin duda sí van a sustituir gran parte del manejo que estamos dando con terapias orales. Sin embargo, pienso que no va a ser para todos y que sí vamos a seguir utilizando los fármacos orales. Es mi perspectiva, posiblemente a lo mejor vaya a decir alguien que mi postura es errónea, pero creo que eso va a ocurrir. Vamos a seguir utilizando fármacos orales y sin duda estos nuevos fármacos, ya sea los implantes o los fármacos intramusculares, van a mejorar mucho la adherencia y pues obviamente la posología para nuestros pacientes. Sin duda va a haber muchísima gente, millones de personas en el mundo que se van a ver beneficiados con estos fármacos. Muchas gracias por tus consideraciones, doctor Humberto Gudiño. La verdad es que han sido comentarios bastante profundos y bastante analíticos de esta información. En ese sentido, creo que algunas de las conclusiones que nos podemos llevar, además de estos resultados que acabamos de analizar contigo, es que el tener terapias de diferente presentación y diferente administración, como son las intramusculares de acción prolongada, también da más oportunidades de tratamiento a las personas viviendo con VIH. Incluso también se ha observado que hay un impacto relevante en cuanto a la adherencia y en cuanto al estigma. Muchas gracias, doctor Gudiño, por acompañarnos en este podcast de CROI 2021. Muchas gracias, doctor, por la invitación y espero que esto que platicamos sea de utilidad. Los esperamos en esta serie de podcasts de CROI 2021 y además les comento que tendremos más podcasts después de cada conferencia internacional como AIDS, ID Week, etc. No se los pierdan y nos vemos pronto. Código Content Lab NXMX HBX PCST 210006.